rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Bienvenidos, jóvenes, amigos, hermanos, a este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. El tema de hoy, decisiones. Una reflexión de Proverbios 15, y acompáñenme a sus Biblias en el capítulo 15 de Proverbios, en el versículo 3, dice la palabra del Señor: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hermanos, Dios no es ciego a la maldad que ocurre, ni tampoco ignora o es ciego a lo bueno que está ocurriendo. Salomón nos enseña al principio de los Proverbios que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y aquí reafirma esa enseñanza mostrándonos la omnipresencia de Dios. La actitud del joven en su caminar delante de Dios, en su hablar, su actuar, su obediencia, de cómo practica la justicia, y esos momentos que cae en las redes del pecado son evidentes para Dios. Dice que son grabados como cámaras de video, ¿no? Porque dice que si el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto más los corazones de los hombres. Va a decir Proverbios 15 en el versículo 11. Un ladrón no roba frente a un policía. Un asesino, un adúltero, cualquier pecador busca la noche lo escondido para hacer sus maldades, ¿no? Y esa falta de conciencia de que hay un Dios mirándonos 24 horas del día es lo que al impío le anima a pecar y lo que hace que a nosotros se nos olvide de hacer lo bueno. La verdad de que Dios nos mira a todos es un consuelo para los justificados en Cristo. Y debería de ser terror para los que no lo conocen. Por ejemplo, cuando Moisés mató al egipcio, sé que él miró a todos lados, pero se olvidó de mirar arriba. No nos olvidemos que el Señor todo lo ve. Éxodo en el capítulo 2, en el versículo 12 dice: entonces miró a todas partes, hablando de Moisés, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y el Salmos 11 en el versículo 4 dice: Jehová está, dice, en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y el salmista va a decir también en el Salmos 34, en el versículo 15, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por eso el Salmo 121, en el versículo 2 al 4, dice: mi socorro viene de Jehová. ¿No? Esa es la confianza que tenemos cuando entendemos esto. Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí dice: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Salmo 139, los versículos 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, dice, ahí estás tú. Y en el Seol hiciere mi estrado, dice, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmos 94, versículos 8 al 10, dice: entiéndanlo bien, gente necia e insensata, dice la palabra de Dios. Dura, ¿verdad? Dice: ¿cuándo van a actuar con sabiduría? ¿Acaso no oirá el que hizo los oídos? ¿Acaso no verá el que hizo los ojos? ¿No va a reprender el que castiga a las naciones? ¿Acaso no sabe de ciencia el maestro del género humano? Queridos jóvenes, nuestra vida está delante de Dios. El entender esta verdad es fundamental para el joven. Es fundamental porque en su trayecto de vida el joven va a experimentar angustia, va a experimentar frustración, aflicción, el abatimiento del espíritu, por seguro por los temas del corazón, y sabrá buscar la sabiduría.
porque mejor es lo poco en el Señor y no vivir en turbación, disfrutando muchas veces las cosas que nos van a hacer daño después. Lo mejor es disfrutar el amor y no dando lugar al odio. Y Proverbios va a continuar diciendo en el capítulo 15, en el versículo 4, dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando habla de árbol de vida es una metáfora, es un ejemplo que habla de un refrigerio espiritual, ese descanso que viene de Dios para los suyos, ¿no? Como cuando caminamos bajo un terrible sol y te acoges bajo la sombra de un árbol donde te refrescas, donde puedes descansar y sientes que te vuelven las fuerzas para seguir. Así dice que así es la lengua usada con sabiduría, sin violencia. Dice que eso calma la ira, aplaca la furia, habla tranquilo. Es el consejo de Salomón, ¿no? Habla tranquilo y despejarás tempestades. Por eso Proverbios 12, en el versículo 25, dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Sin embargo, ¿no? Nos da los dos puntos. La maldad en la lengua tiene un efecto contrario, ¿verdad? Y dice que la maldad en la lengua puede herir, puede aplastar, puede destruir, y no solo eso, sino que también nos quiebra el espíritu. Dice que rompe el corazón, deja una honda tristeza. Por eso Isaías en el capítulo 65, en el versículo 14, dice: a mis servidores, dice, los verán cantar con corazón alegre, ¿no? Eso dice, a mis siervos los verás cantar con corazón alegre. Pero ustedes, dice, clamarán con dolido corazón y chillarán con espíritu quebrantado. Dice, un espíritu quebrantado es cuando estamos en desesperación, ¿verdad? Y Romanos, acompáñame en tu Biblia. Mira lo que dice Romanos 2:15 en el versículo 2. Dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Dice la lengua, hablando de la lengua, este pequeño órgano nos puede meter en problemas, pero también nos puede ayudar a salir de ellos. Depende de qué tan sabiamente lo usemos. Pero Salomón nos insta a usarlo de una manera correcta, sabia. Tus palabras pueden matar, herir, golpear, pero también pueden dar alivio a otros. Pueden dar consejos sabios a otros. Y de eso se trata, ¿no? Dice, de eso se trata, cómo podamos usar la lengua en nuestra relación con las personas. Por eso nuestras palabras, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro caminar, ¿no? Está ese momento que creemos que puede pasar desapercibido para Dios, y le damos rienda suelta al pecado, actuando muchas veces con necedad y soberbia, guiados por nuestros sucios pensamientos, siendo rebeldes ante Dios. Esos momentos que nosotros creemos que estamos haciendo gala de nuestra soberbia, pero todo eso Dios lo ve. Por eso, jóvenes, amigos, muchas veces creemos que eso significa ser listos, ¿no? Aparentar tener el control de las cosas usando artimañas. Pero escucha lo que dice Proverbios 15 en el versículo 29. Mira lo que dice Proverbios 15 en el versículo 29. Dice: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Ahora entendemos esto cuando entendemos un poco más esto cuando vamos a Deuteronomio. Acompáñame en tu Biblia y vemos el capítulo 30 de Deuteronomio en el versículo 19, y mira lo que dice. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Dice que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Sí? Dice, escoge, dice pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge tú, dice, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso es
eso es una decisión que debemos de tomar cada día, cada momento de nuestra vida. El jardín del Edén. Cuando pensamos en el jardín del Edén, seguro que no parecía precisamente un lugar en el cual debían de tomarse decisiones trascendentales. Seguro más allá que de ponerle nombre a cada animal, Adán no tenía que tomar tantas decisiones como nosotros lo tomamos hoy, ¿no? Jamás iba a preguntarse cosas como, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo justo para empezar una relación sentimental? ¿Cómo debo de reaccionar ante las tentaciones? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Cómo debo manejar mis prioridades? Y seguro que la lista puede ser larga, puede continuar con una cantidad de decisiones que de una u otra manera determinan el rumbo de nuestra vida y que vamos a seguir. Pero solamente una decisión trascendental había sido puesta delante de Adán y Eva. Y dice, y ordenó el Señor Dios al hombre, va a decir Génesis, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, dice, ciertamente morirás. Va a decir Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. La consecuencia de esta decisión determinaría el futuro de la humanidad. De una humanidad entera en cuanto significa a vivir o morir para siempre. Y ya sabemos lo que pasó. Hoy día las cosas no son tan distintas. Aunque nuestra mente se ocupa de infinidad de decisiones y muchas no parecen tan importantes, sus consecuencias pueden ser de vida o muerte para nosotros, para nuestro hogar y para generaciones futuras. Por eso Proverbios 15 en el versículo 8 va a decir, acompáñame ahí, Proverbios 15 en el versículo 8 dice, el sacrificio de los impíos, dice, es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos, dice que es su gozo. Aquí habla de dos prácticas importantes de la religión judía. Uno que era el sacrificio y otro que era la oración. Ambas actividades eran parte de la espiritualidad hebrea, desde los días que salieron del éxodo de Egipto. Y por lo tanto, el rechazo en el versículo no es el resultado de la naturaleza del sacrificio, sino de la naturaleza del que sacrifica, es decir, el impío. Por eso Amós en el capítulo 5, mira lo que dice Amós en el capítulo 5, ahora acompáñame a tu Biblia, en el versículo 21 dice, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Dice, y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Cuando vemos estas prácticas, ambas prácticas, la oración y el sacrificio, esas prácticas eran públicas porque se oraba en voz alta, ¿no? Si no, recordemos Daniel 6:11. Y así el rito religioso, dice, es vacío y detestable cuando el corazón no está bien. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 23:23. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Dice, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley? ¿Cuál es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nada pasa desapercibido para Dios. Nuestra vida, nuestra conducta, aún nuestros pensamientos. Y Proverbios 15 incluye muchas sentencias, por eso te invito a que lo puedas leer todo el capítulo, léelo las veces que puedas hacerlo, y vas a ver las sentencias sabias acerca de la importancia del modo de hablar. Habla de la lengua, habla de los resultados los resultados del mal uso de la lengua, ¿no? Por ejemplo, mira, dice en el versículo 1, dice, la suave respuesta aparta el furor.
Pero también la lengua del sabio hace grato el conocimiento. La lengua apacible dice que es árbol de vida, va a decir el versículo 4. Y los labios de los sabios esparcen conocimiento, pero no así, dice el corazón de los necios, va a decir el versículo 7. Y también va a ser una referencia a la forma apropiada de nuestras palabras, por ejemplo en la oración, ¿no? Dice, la oración de los rectos es su deleite, dice el versículo 8. Y el Señor, dice, está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos, va a decir el versículo 29. Es como si Salomón quisiera decirnos, ¿no? Dice, ten mucho cuidado con cómo hablas. Ten cuidado con cómo hablas y con lo que dices, porque todo cuando digas será escuchado por el Señor. Todo cuando digamos será escuchado por el Señor. De todo cuando digamos tendría que ser en un espíritu de oración, que sea un deleite para Dios. De hecho, hay otras partes en las que la sabiduría resalta la importancia de evitar, por ejemplo, caer en la mentira y hablar siempre la verdad. Y no va a haber persona más importante que Dios, ¿no? Una persona que sea más importante para Dios a la hora de hacerlo así. Porque dice, la oración de los rectos es su deleite. Recto, una persona recta es quien tiene una dirección correcta, sin desviarse. La mentira es la que desvía la dirección correcta. Dice, porque la oración es como una apertura ante Dios, que desecha todo indicio de mentira, permitiendo que Él nos contemple, que Dios mismo nos contemple y nos juzgue y pueda juzgarnos según la auténtica realidad de nuestra persona y según cómo es nuestro temperamento y con todas nuestras debilidades, con todos nuestros remordimientos y nuestro pecado. Eso es cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración y decimos, Señor, mira, aquí estoy. Yo he hecho esto. Yo soy así. Yo he dicho esto. Yo te confieso que he pecado contra ti de esta forma. Y entonces nosotros entendemos que Dios nos puede ver de una manera tan real. Tan real. Y es ahí cuando nosotros podemos vivir la realidad de y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que dice Juan 8:32. Las terribles consecuencias de la mentira se hacen notar bien en Proverbios. Dice Proverbios, el testigo falso no quedará sin castigo, dice por ejemplo. Y el que cuenta mentiras no escapará, va a decir el capítulo 19 en el versículo 5. Dice, conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz, dice, es buscar la muerte, dice Proverbios 21 en el versículo 6. Y por otro lado, dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, más los sabios prudentes, dice, que son joyas preciosas. Va a decir Proverbios 20 en el versículo 15. Y Proverbios 15 nos da las pautas de las actitudes y acciones que nos hacen agradables delante de Dios y del prójimo. El versículo 13, por ejemplo, dice, el corazón alegre hermosea el rostro, más el dolor del corazón, más por el dolor del corazón el espíritu, dice, es que se abate. ¿No? Muestra que las emociones son factores importantes en la vida del hombre. De hecho que sí. Por un lado, la alegría, dice, produce hasta una cara más hermosa, ¿no? Una cara más radiante, más lúcida. Mientras el dolor produce un ánimo quebrado. Tú no ves a un niño que está sufriendo, feliz, alegre, ¿verdad? Lo ves decaído, lo ves demacrado, lo ves triste. Por eso en el versículo 14 de Proverbios dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿No? Remarca la frase corazón prudente, entendido.
La meta del hombre entendido es el conocimiento, y eso nos dice Proverbios 1 en el versículo 4. No es ese hombre, es este hombre que tiene, este hombre prudente que empieza a entender sobre el orden del universo, sobre las conductas apropiadas, sobre todo lo que es bueno. Pero los necios o indiferentes, ¿no? Se alimentan de la insensatez. Y el versículo 19 dice: el camino del perezoso es como seto. Mira, acompáñame en Proverbios 15:19. Dice, mira, el camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. ¿Qué está diciendo? En el contexto de Proverbios, los caminos de los peregrinos, de los que iban, de los caminantes y de los comerciantes, estaban construidos para sentarse en una forma elevada, en una forma alta sobre el terreno. ¿Sí? Si el terreno era así, los caminos eran marcados, eran altos, ¿no? Y eso lo podemos ver en Isaías, en Jeremías, por ejemplo, y con una palabra sinónima con la del cerco en el texto, porque seto es eso, ¿no? Seto significa es un cercado hecho de palos o ramas entretejidas con espinos. Eso es un seto, ¿no? Y esta palabra es sinónima con lo que va a decir Oseas, como Oseas profetizaba. Y mira, acompáñame al libro de Oseas en el capítulo 2, Oseas en el Antiguo Testamento. Oseas en el capítulo 2, en el versículo 6 dice: por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. ¿Qué está diciendo? Estas palabras eran la reacción a la idolatría de Israel. En este mismo sentido, el dicho del versículo 19 enseña que los perezosos se van a encontrar con una cerca que va a ser como una pared para ellos, va a ser una obstrucción para ellos en su caminar. Un cerco silvestre, natural, y en sí no hecho siquiera por el hombre. Por otra parte, los rectos, ¿no? Que son los opuestos a los perversos, tendrán, dice, un levantado. Es el concepto hebreo que le da para la senda, para el camino sobre el terreno, ¿no? Dice, es el por donde ellos transitaban. Entonces, es más, la palabra cerco aparece solo aquí en el Antiguo Testamento. Y así los jóvenes, ¿no? Así jóvenes, es esto lo que nos enseña Proverbios, que nuestro caminar dependerá de la manera de ofrecer nuestra adoración a Dios. Por eso Proverbios 15 en el versículo 9 dice: abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue su justicia. ¿Entiendes? Hay ejemplos de buenas noticias en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento de Samuel, el nacimiento de Jesús, el Evangelio de Jesucristo. Hay ejemplos de malas noticias también. Cuando vemos, por ejemplo, la muerte de Saúl en 2 Samuel, en el capítulo 4, en el versículo 4, ¿no? Está como su hijo que cae, y queda cojo, queda lisiado. Por ejemplo, vemos también este momento duro cuando en Daniel 11, en el versículo 44, cuando llegan las noticias, dice, del oriente y del norte, que llegan noticias que atemorizaban, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, ¿no? Entonces son ejemplos también de una oración escuchada, ¿no? Y por consecuencia una oración contestada de parte de Dios. Por ejemplo, aquel ciego sanado que apoyó la naturaleza de Jesús diciendo: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí, si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Y es una palabra que debemos de guardarla, que está en Juan 9, en el capítulo 9, en el versículo 31. Dice, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El proverbio termina hablando sobre el tema de la enseñanza, de la palabra para lo que hayamos ya compartido, ¿no? Información, formación y reformación, y tener como resultado la sabiduría, que para el joven es una condición de adquirir la prudencia y entender el arte de vivir, ¿no? Una vida que muestre que la enseñanza de la sabiduría es el temor de Jehová, y que la humildad es la actitud que encamina la honra. Dice, lejos está Jehová de los impíos, pero escucha la oración de los justos. No te olvides este versículo que está en Proverbios 15, 29. Dios siempre se aleja del pecado, pero esto no quiere decir que se aísla el pecador. Está listo para escuchar la oración del arrepentido. Y lo recibe con los brazos abiertos. Escucha la oración de los suyos como los padres escuchan la oración a sus hijos. Así como un padre puede oír cuando un hijo le pide algo, así Dios escucha la oración de los que llegamos a Él arrepentidos de todo lo mal que hemos hecho. Ese mismo Dios que tiene puesta su mirada en nosotros en todo tiempo. Es ese mismo Dios que tiene para nosotros un regalo maravilloso que es la salvación. Así que joven, levanta tu mirada y ríndete a ese Dios todopoderoso. Que Dios guíe tu vida, guíe tu caminar y sea consuelo para tu vida. Dios los bendiga. Mi Dios, fuego consumidor, con gloria y libertad, arde su llama.